de enfermedad hepática. Esto ya lo han visto ustedes, está el hígado, los glóbulos, lóbulo derecho izquierdo, todos los conductos confluyen en vías biliares hepáticas, y al final van a recibir todo su contenido en el duodeno, si ya lo conoce, ya lo sabemos, lo hemos estudiado. Bueno, la unidad funcional siempre es el hepatocito, ¿no? Ahí está, radica cualquier alteración relacionada con el hígado va a estar acá en el hepatocito. Y esto por histología ustedes lo han visto, ¿no? Lo han estudiado, como el hepatocito, la tríada portal, la vena central, los nudillos. Con la tríada portal, hepatocitos, canalículas, lo saben, la tríada portal. Si tienen algunas imágenes, esta también la conocen. Columna periférica de la porta, sistema linfático, donde nace el sistema linfático, donde nacen los conductos biliares, todos van llegando a un conducto biliar principal, la sangre va llegando a través de la arteria hepática, a través de la vena porta y va drenando su cortina acá principalmente en los sinusoides, ¿no? Estos sinusoides tienen una función muy importante, ya vamos a ver más adelante. Entre los sinusoides acá hay células endoteliales, entre las células endoteliales y los hepatocitos hay un espacio, el espacio de glicemia. Es importante la fisiopatología hepática. Acá están las células de Kupffer, células inmunológicas, un poquito lo que ustedes ya conocen, esto también ya conocen. No lo mismo, pero un poquito más agrandado, ¿no? Cómo se origina los conductillos, dónde nacen, dónde revierten, cómo llega la sangre, venas, células, y esa es la cantidad de sangre, por ejemplo, que el hígado tiene 450 ml, representa el 10% del gasto cardíaco, ¿no? Una de las funciones principales y muy importantes tiene que ver con la circulación, chicos, ¿no? Almacena mucha sangre. Miren, toda la irrigación hepática, ustedes ya saben de dónde viene. Esta es la cantidad de 1350 ml por minuto que está llegando al hígado. Una tercera parte lo hace a través de la arteria hepática y las 2/3 partes lo hace a través de la vena porta. Ustedes saben, y hemos estudiado con ustedes, esta famosa circulación es blanca. Es como, por ejemplo, esto es importante en digestivo, es muy importante, la circulación es blanca. Se tiene que conocer como la circulación mayor, la circulación menor en los pulmones y la circulación esplánica. ¿Cómo llega la sangre a todo el tubo digestivo? ¿No? ¿Y cómo se retorna del tubo digestivo hacia el hígado? Eso es la circulación esplánica. Entonces, ¿de qué consta la circulación esplánica? Entonces, eso en fisiología lo han llevado. Vamos a ver todo. Se habla de fisiología, ¿no? Circulación esplánica. Eso sí tienen que hacerlo. Es muy importante la circulación esplánica. Es igualito que decir la circulación mayor, sí, doctor, sí, desde el corazón. No, bien, la circulación pulmonar, la circulación menor pulmonar, ya la circulación esplánica también. ¿Cómo llega? Primero comienza una arteria principal. Esto es importante, un poquito nos vamos a detener. El tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco nacen 3 arterias principales, dijimos, ¿cuáles son? Uno, la arteria, exacto. Esta arteria, mire que está en la línea. Esta arteria llega a necesitación. Entonces, esa tercera parte está inmediatamente al hígado, porque tiene que conducir a los hepatocitos, a las células, todos se los están. Va a llegar siempre ese hígado, a través de la arteria hepática. Pero no es otra arteria que se va a hacer vaso. La arteria esplética. Hacia el corazón, lo va a hacer a través de la arteria gástrica izquierda. Y a través del intestino grueso y delgado, a través de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Toda esa circulación sistémica está llegando a la circulación digestiva. ¿Cómo está retornando esa sangre de todo el aparato digestivo? A través de la vena porta. A través de la vena porta. La parte de intestino, ¿dónde viene? A través de la arteria mesentérica superior. Intestino delgado, todo el colon derecho, a través de la vena mesentérica superior. El lado izquierdo, a través de la vena mesentérica inferior. Esa vena mesentérica inferior va a confluir en la esplena. Y aquí se termina. Todo esto es la circulación, es blanca. Lo más importante siempre es la vena porta. Tiene que ver mucho con la vena porta, ¿no? Porque trae sangre rica en nutrientes, Y esto en semiología no sé si han llevado, pero esto es lo que vemos todo el tiempo, ¿no? Esto es importante que lo sepan, la segmentación hepática del hígado. ¿Cómo está segmentado? ¿Cómo está dividido? Para el punto de vista radiológico y quirúrgico, dicen. ¿Por qué? Porque a veces el hígado puede ser asiento de tumores. Hay tumores que nacen, el hepatocarcinoma es propio del hígado, ¿ya? Como una complicación de la cirrosis, hepatocarcinoma.
pero también se asiento de metástasis. Por ejemplo, el cáncer gástrico hace metástasis a hígado, el cáncer de vesícula hace metástasis a hígado. Por lo tanto, cuando ustedes vean ganglios o masas o nódulos, les van a decir, esa masa se encuentra en segmento 1, o está en segmento 4, o está en segmento 3, o ese quiste está en segmento 100, cerca de la pared, entonces puede ser sujeto de drenaje percutáneo. Entonces es importante la segmentación. Para que ustedes ubiquen, cuando vean un examen de tomografía, pues, al segmento 6, ahí ya sale 1, 2, 3, 4, 5, en este orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. En ese orden, segmentación. Se dividen 8 segmentos. Entonces, ¿por qué? Para localizar especialmente los monstruos y el tratamiento que se pueda realizar. Especialmente cuando tiene algo percutáneo, biopsias percutáneas, o drenajes percutáneos, de quistes, de masas o tumores. Entonces, esta segmentación es importante que la conozcan en su práctica. Siempre, ¿ya? La segmentación lo divide en 8 segmentos porque el hígado es asiento de esta lesión. ¡Wow! ¿Y el hígado qué funciones cumple? Todas estas. Es uno de los órganos muy complejos, pero muy importantes para el organismo. Una de las principales funciones, por ejemplo, es esta, la función de síntesis. Miren, el 90% de la albúmina, de las globulinas, no sintetiza el hígado. No las gamma globulinas, las gamma globulinas se sintetizan instantáneamente. Algunas globulinas sí en el hígado, pero el 90% se sintetiza. Entonces imagínense si hay una insuficiencia pancreática, o sea, insuficiencia, perdón, hepática. El hígado va a perder esta función de síntesis. Esa siempre desde después de vitamina A, se produce de vitamina B12, se produce de yeso, activa y sintetiza vitamina D, por ejemplo, sintetiza sales biliares a través del colesterol. Una función principal del hígado, por ejemplo, es sintetizar colesterol. ¿Ya? Y es decir, el intestino absorbe colesterol y sintetiza todas las grasas para que el hígado sintetice colesterol. Y a partir del colesterol se sintetizan todas las sales biliares. Y las sales biliares son fundamentales en la digestión porque emulsifican las grasas y principalmente permiten la absorción de vitaminas liposolubles. La A, la B, la E y la K. La deficiencia de esas vitaminas, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, la deficiencia de vitamina K, ¿qué va a hacer? Prolongar el tiempo de protromina, porque el hígado, para sintetizar factores de coagulación, requiere vitamina K. Y si la vía biliar está obstruida, esa vitamina K no se va a observar porque no está llegando sales biliares y las sales biliares no la están absorbiendo. Por lo tanto, sus tiempos de coagulación se van a prolongar. ¿Ya? Si hay una obstrucción crónica de la vía biliar, un ampuloma, un cáncer, un colangiocarcinoma, el paciente va a tener por deficiencia de vitamina A, ceguera, por deficiencia de vitamina D va a tener osteoporosis. Entonces, la función de las sales biliares es importantísima. ¿Ya? El 80% de todo el colesterol que sintetiza lo va a hacer para sales biliares. El 20% sobre las membranas del cerebro. Excreta, bilirrubina, glucosamina. Tiene funciones importantísimas. Glucogenólisis, gluconeogénesis. Tiene que ver con los hidratos, proteínas, lípidos y almacena principalmente sangre. Entonces, tiene funciones muy, muy importantes. Ustedes ya las han estudiado en fisiología, en fisiopatología, pues ya la conocen, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con este hígado cuando se enferma. Cuando tiene una enfermedad hepática de larga tarde. Vamos a hablar de hepatopatía crónica, cirrosis y sus complicaciones. Hepatopatía crónica. ¿Cómo se la define una enfermedad hepática crónica? ¿Cómo la define la OMS? Dice, ¿qué es la enfermedad, la hepatopatía crónica? Dice primero que es un proceso difuso. Difuso, ¿qué significa? Que va a comprender todo el hígado. No se compromete por segmento, ¿no? Toda la glándula hepática. Difuso. Caracterizado principalmente por dos cosas. Hay fibrosis, y vamos a ver cómo se produce la fibrosis. ¿Quién se encadena de este fibrótico, ¿no? Y se altera toda la estructura hepática y empieza a ver los nódulos de degeneración. Fibrosis y nódulos, típicos de una enfermedad hepática de larga edad, ¿no? Y las formas más graves, avanzadas o terminales de esta enfermedad, ¿no? Eso se acompaña de cicatrización y mayor organización, y ahí hablamos de cirrosis. Todas las enfermedades hepáticas, independientemente de la etiología, que sea enólica, sea por estatus no alcohólica, sea hepatitis o viral, sea autoinmune, todas comparten las mismas características clínicas, bioquímicas y fisiopatológicas, histológicas. Es lo que vamos a ver.
todas comparten esas mismas características. De las causas más frecuentes, miren, cuánta etiología, cuántas cosas pueden ocasionar cirrosis. Ustedes identificar la causa será importante, porque el paciente llega en un estadio avanzado de la enfermedad, a veces estadio terminal con complicaciones, hemorragia, varices, ascitis, ya viene en estadio avanzado, ¿no? Pero será importante identificar la causa, llegar hasta, porque muchas veces nos quedamos solamente, sí, esa patología crónica y antes complicaciones, el paciente está bien sobrecargado de líquidos. ¿Será importante identificar la causa, sí o no? Porque la última evidencia, el año pasado se reunió en el Congreso Mundial de Hematólogos, ha indicado que cuando se logra identificar la causa, por ejemplo, el caso de hepatitis B y C, y se da retrovirales, la cirrosis se restablece en 2 años. Si se controla la causa, por lo menos se puede estabilizar y en muchos casos revertir la fibrosis. Antes se decía, no tiene, está en estadio terminal y se va a morir. Obviamente depende de qué estadio, ¿no? Es probable que en los estadios terminales ya no se pueda revertir por lo evolucionado de la enfermedad. Pero un estadio temprano, un B, podríamos revertir. Yo, por ejemplo, en la consulta, hay muchos pacientes que han venido así en anasarca llenos de líquido, con ascitis, atención, hemorragia, 43 años, por ejemplo, albañiles, ¿no? Por el trabajo, a decir, con supervivencia crónica, anasarca con hemorragia, todo. Primero lo primero, ¿no? Tratar las complicaciones, la ascitis, depletar el líquido, todo. Hemos hecho que el paciente empieza a jalar todo el líquido, ha depletado todo el volumen, hemos controlado la hemorragia, hemos hecho profilaxis, y ahí viene la causa. Claro, la causa de la BI, ¿qué es? Alcohol. ¿No? Lo primero es dejar de beber. Pero eso es difícil, ¿no? Por no decir imposible. Es muy difícil. El alcoholismo es una enfermedad, no es solamente un hábito, es un mal hábito, es una enfermedad. Sí, pues a veces ni siquiera con alcohólicos al menos logramos revertir esto. Algunos con suerte a veces logran, con mayor apoyo de la familia, y hasta se convierten en red, ¿no? Cambian de religión, logran. Un paciente, por ejemplo, de 40 joven de años, está en Chalgué. Y le digo, pero señora, ¿cuántos hijos tiene usted? 3 hijos, doctor. ¿Qué edad tiene? La menor tiene 10 añitos. ¿Le gustaría morirse? ¿Le gustaría dejar a sus hijos huérfanos? ¿No? Usted se va a morir. Esa se va a morir en menos de 6 meses. Ahí mira, ese hombre ahora está trabajando feliz. Siempre viene a la consulta, doctor, gracias a usted estoy vivo, que no sé qué. Pero cada vez que estés en conciencia, lo primero es que deje el hábito. Lo primero, el requisito es porque este se desencadena todo. Este es el causante de todo. Si yo saco la causa, soluciona el problema. Pero depende del paciente, depende de la familia, depende del contexto, es sacar eso. Ese paciente logró, se convirtió en la religión, o sea, de la forma cambié, si estoy en otra religión, me siento mejor, empezó a alimentarme mucho mejor, le hago sus controles, no son mejores, han mejorado la función hepática, la ecografía, la endoscopía, no tenía varices, el paciente está trabajando mejor que cualquier, como si no tuviera enfermedad hepática. Hemos revertido un estadio A. El estadio es casi asintomático, es como nosotros, como tenemos una enfermedad hepática, ni siquiera lo sabemos. Pero se logra revertir siempre y cuando se identifique la causa. Hay que buscar perfil viral, perfil albumino, hay que buscarle la causa, chicos. Identificamos, podemos ayudar al paciente. No se den por vencidos, porque a veces dicen, no, se va a morir. Mentira. No siempre, ya peor si es joven. Claro, no al paciente, digamos, por enfermedad no alcohólica, por NASH o hígado graso no alcohólico, 80 años, ya pues no, ya vive su vida, ¿no? Pero un paciente menor de 50 años es muy difícil. Siempre hay que buscarle la etiología, es fundamental, pero hay muchas causas, muchas causas. Pero estas son las más frecuentes, esto vemos todos los días. Lo primero que estudiamos es esto, no vamos a meternos de atención, no vamos a meter en cosas que son salidas. Cuando no logramos identificarse, sí pasamos a estas otras, ¿no? Buscar causas vasculares, vamos a buscar otras causas más. Pero estas son muy complejas, lo que pasamos a eso, hasta llegar incluso a la biopsia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente, 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 el paciente
Y miren cómo evoluciona. Una paciente que consume bebidas alcohólicas, se va a causar insuficiencia al alcohol, ¿qué ocasiona? Primero, un depósito de grasa en el hígado. Eso se llama esteatosis hepática, ¿no? Depósito de grasa en el hígado. Puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Depende de cuál tiempo está. Pero pasa eso, esteatosis hepática. Pues como eso ha ido evolucionando por el consumo excesivo de alcohol, lo que yo tengo que hacer es, si yo no quito eso va a causar una inflamación del hígado. Ahí viene la otra etapa, que se llama la esteatohepatitis alcohólica. Allá tiene un hígado inflamado, ¿ya? Esteatohepatitis alcohólica. Y si no repito, no lo controlo, te voy a pasar por todas las etapas, ¿no? A ver, la fibrosis, cirrosis hepática, puede llevar a cáncer, chicos, hepatocáncer, ¿no? Puede llegar a cáncer. Y todas las descompensaciones agudas, hemorragia, vasocitis, todas las descompensaciones agudas, ¿no? Entonces aquí viene en qué estadio estamos. Ahí estamos la estadificación, acá es igual que en cáncer. Hay que estadificar al doctor. ¿En qué estadio está? A, B, C. ¿No? Eso vamos a ver enseguida. Bueno, y cuando ya el paciente está en cisosis, dice, miren, esto es importante. La cisosis, ¿qué es la cisosis? Claro, es ese estadio ya final o teniendo muchas enfermedades hepáticas. Pero ¿qué es importante? Es un proceso inflamatorio crónico. Eso tenemos que meternos nosotros a la cabeza. La enfermedad hepática crónica es un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué es importante? Porque se liberan mediadores inflamatorios crónicos. ¿Ya? Uno de los mediadores, por ejemplo, vamos a ver, es el óxido nítrico. Ustedes van a hacer sus prácticas, les van a decir, pero doctor, este paciente patapatá, por ejemplo, es vasodilatado, ¿por qué su presión es baja? Ustedes van a ver siempre 90, 60, 80, 60, pero es tranquilo, camina así. Le decimos, es vasodilatado crónico. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Y este proceso inflamatorio crónico está liberando mediadores inflamatorios y el principal es el óxido nítrico. El óxido nítrico lo vasodilata. Por lo tanto, el paciente a la larga, la presión cada vez va bajando más y más, ¿ya? Por vasodilatación, secundario a una inflamación crónica, ¿ya? Entonces, la enfermedad hepática crónica tiene como base una inflamación crónica y liberación de mediadores inflamatorios de manera crónica. Es un problema difuso, sí, porque compromete todo el parénquima, ¿no? Miren la diferencia, es abismal, ¿no? Esencialmente es irreversible o irreversible. Antes se diría que era irreversible. Muchos conceptos que ya estoy manejando esto, que es irreversible. No, no. El año pasado no me dicen es reversible. Identifica la causa. Entonces, como que ahora han dado la vuelta a los hepatólogos, dicen, oye, entonces nos interesaremos en buscar la etiología. Antes ya lo dábamos por muerto. Ya no, ¿para qué? No hay mucho que hacer, ¿no? Ahora hay que buscar la causa. Si se revierte, se controla. ¿No? ¿Tiene fibrosis extensa? No, entonces puede existir reversibilidad siempre y cuando se elimine la causa viral hepática. Y esta es la evolución natural. Con eso ustedes van a poder comprender todo lo que pasa con el hepatólogo, con el paciente con enfermedad hepática crónica. Puede estar en un estadio temprano, chicos, temprano asintomático como nosotros. ¿Qué tiene? ¿Claro? Un estado nutricional conservado. Pues hay un proceso compensado. Acá ya empieza a tener pocos síntomas, ¿no? Fatiga, hiporexia, algo de desnutrición. Y la mayoría de índices han estado descompensados. Bien así. Por asitis, por hemorragia, por bebé, por caquesis, por encefalopatía hepática. Pero ¿qué ha llevado de este estadio a este estadio? ¿Qué cambios cardiovasculares han habido? ¿Qué cambios han habido en el sistema nervioso? ¿Qué cambios? Todos estos tipos. ¿Ya? Hemos dicho primero que hay una vasodilatación arterial esplácnica. Si estoy diciendo vasodilatación arterial esplácnica, ¿a qué me estoy refiriendo? La circulación esplácnica. ¿Ya? De toda esa arterial y venosa, circulación arterial y venosa esplánica, todo está vasodilatación. La sistémica y la local. Bueno, la sistémica baja. Por ejemplo, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Sabes? La formulita que les ha enseñado. Si baja la resistencia periférica, baja la presión arterial. ¿Cuándo la baja la resistencia periférica? Por vasodilatación, ¿no? Y en su caso, a medida que se va vasodilatando, la presión arterial va a ir. La reserva cardíaca también va al principio. Por ejemplo, ¿qué hace el corazón? Como está vasodilatado, va a tratar de compensar. Es decir, se crea una falsa hipovolemia. El corazón está normal lleno de líquido, lleno de sangre. Se vasodilata, la mitad está con contenido y la mitad con esteroides. Entonces hay una vasodilatación relativa, falsa vasodilatación.
Entonces es como que el corazón dice, me falta volumen, y empieza a taquicardizar. Ya voy a mandar más sangre a estos tejidos. Claro, la vasodilatación ocasiona hiperperfusión, entonces empieza a haber taquicardia. Al principio la reserva cardíaca es buena, pero después la señal ya no es suficiente, el gasto cardíaco baja, porque el corazón también tiene que cansar, ¿no? Y la presión también va a bajar. ¿Ya? Al principio, por ejemplo, hay igual. Hay activación de sistemas de angiotensina, disparado este nervio simpático porque tienen que hacer las contracciones plásticas, sistémicas, ¿no? Se activa ese sistema como un mecanismo compensador, pero también eso va incrementándose progresivamente, ¿no? Y otra cosa que complica también, por ejemplo, es esto, ¿no? A medida que la enfermedad va avanzando, a mayor paso de bacterias desde el intestino hacia el cardíaco. Infecta mucho la citis. La citis, por ejemplo, ¿por qué se infecta? Por replicación bacteriana. Pues vamos a ir, por ejemplo, un poquito para entender esto, vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué pasa en la cistosis? Quiero entender qué pasa, qué cambios hay, cómo suceden todos estos eventos. Lo primero, hay una insuficiencia hepatocelular. Es decir, que el hígado está perdiendo las funciones de síntesis, no la está cumpliendo. Miren, todas estas funciones las tiene. Todas esas funciones las está perdiendo de manera progresiva. Claro, y eso parece que repercutir en todos los organismos, Y me pregunto, ¿por qué el doctor, por ejemplo, el paciente tiene sarcopénico? Tiene esa semiología, digamos, esa fascia, esa constricción de escarabajo. Tiene la vasijita grande y los pies bien delgaditos, sarcopenia, ¿ya? Pérdida de masa muscular, está delgado, desnutrido. Todo porque primero, no sintetiza todas las proteínas que tienen que sintetizar. Y dos, no tiene sales biliares, nada se absorbe. Todo esos cambios tienen que ver con la pérdida de la función de los hepatocitos. Empieza a haber hemorragias, o todas estas funciones en el hígado, de desintoxicar. Por ejemplo, la amonia, no la puede hacer, entonces es patología hepática, muchas complicaciones. Ese proceso inflamatorio, ¿qué va a hacer? En el hígado hay dos alteraciones. Hay una alteración estructural y una alteración vascular. La alteración estructural es decir, con esa alteración estructural del parénquima hepático, que ha entrado en una etapa de fibrosis, ¿ya? De fibrosis hepática. Obviamente, si hay una fibrosis, ¿en dónde va a repercutir primero? ¿En la vena porta? Porque la vena porta, ¿cómo va a estar su flujo? Alterado, ya no va a ser el mismo, hay resistencia a su flujo normal. Es un flujo normal fluido. Llega la sangre, se ponga la sangre, lleva el líquido, vena cava inferior, circulación sistémica, ¿no? Vena cava inferior, eso es lo normal. Pero cuando yo encuentro una barrera, porque resulta que el líquido cada vez está más fibrótico, hay resistencia al flujo. Si hay resistencia al flujo, va a haber hipertensión portal, aumento de la presión de la vena porta. Y se produce por dos cosas, vamos a ver, por una alteración estructural y otras por mayor vasodilatación o circulación hiperdinámica. La presión de la vena porta, por ejemplo, es igual a flujo portal por resistencia. Claro, hay mayor flujo de la vena porta, pero no puede pasar. A su vez hay mayor resistencia en el hígado porque no lo deja pasar. Entonces, mayor flujo portal, mayor resistencia al flujo, hipertensor portal. Entonces, la vena porta, como consecuencia de esa fibrosis hepática, aumenta la presión, aumenta su presión. Su presión normal de esta vena porta es de 3 a 5 milímetros en mercurio. Eso es lo normal. Dice, miren, se llama hipertensión portal cuando es mayor a 5 milímetros. A medida que va subiendo la presión, miren, se llama hipertensión portal clínicamente significativa, que podría traducir clínica, es cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio. Y cuando la presión va subiendo más, por ejemplo, a 12 milímetros de mercurio, el paciente tiene hemorragia de intestino. Esto ya se repercute en todos sus vasos, ¿no? Hipertensión arterial. Entonces, mayor a 10, hipertensión arterial clínicamente significativa. Esa es la hipertensión portal, pero intrahepática. La hipertensión portal puede ser por otras causas, prehepática, suprahepática, no. Pero esa es intrahepática. Pero esta hipertensión portal tiene dos componentes para poderlo entender, chicos. Uno, como he dicho, hay un componente, hay resistencia al flujo en los ciclos hepáticos, hay resistencia al flujo venoso normal, por dos componentes. Uno es el mecánico y el otro es el vascular. El componente mecánico y el componente vascular. La otra explicación fisiopatológica es que hay mayor circulación en la vena porta. Eso se llama circulación hiperdinámica. ¿Por qué se da eso?
¿Qué pasa con lo primero? Con la resistencia al flujo, que tiene que ver con los sinusoides. La base de la fisiopatología, chicos, la base de la fisiopatología de la enfermedad hepática, cirrosis hepática, tiene que ver con esta célula, con la célula estrellada. La activación de la célula estrellada por este tóxico va a hacer que estos espacios de diseño, ojo, entre el hepatocito y los sinusoides hepáticos, se depositen colágeno. Y entonces, se pregunta, ¿cuál es la base de la fisiopatología de toda esa alteración? Tiene que ver con la activación de la célula estrellada. Esta es la base. Si no hubiera esta activación por ese tóxico, no había depósito de colágeno, no había fibrosis, no había neurodegeneración. Entonces, la base es la activación de esta. Entonces, secundariamente empieza a hacer dos cosas. Miren, si nosotros comparamos esto con este otro lado, que es normal, por ejemplo, los sinusoides aquí, ¿cómo están? Los normales, que es en un diámetro normal. Pero este mismo sinusoide, vamos a ver qué pasa acá. Va a disminuir esta vasoconstricción. Disminuir de su luz, la primera constricción de los sinusoides. Dos, miren, ¿qué pasa con las fenestraciones, los poros con los que filtran del hepatocito a la sangre? Estos poros también van disminuyendo. Se defenestran, se altera la permeabilidad del endotelio. ¿Ya? Entonces, estos cambios, ¿ya? Activación de la célula estrellada, depósito de colágeno, constricción de sinusoide, defenestración de los sinusoides, son la base de esta alteración estructural que ocurre en el hígado. Esta es lo más importante. Una, la alteración estructural tiene que ver con la activación de esta célula, la célula estrellada. La célula deposita colágeno en este espacio que dice, se encuentra entre el hepatocito y el endotelio. Pues cada vez se va depositando, entonces cada vez más el espacio de la defenestración va aumentando, la constricción también, y hay mayor resistencia al flujo de los sinusoides y otros, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con esa alteración estructural, tiene que ver también con ese componente vascular. Dentro del hígado, el flujo sanguíneo tiene dos cosas, tiene que alterar el flujo en el hígado. Por un lado, dice, hay una vasodilatación esplácnica en toda esa circulación esplácnica, también la sistémica, ¿ya? Entonces, por eso el paciente está vasodilatado. La circulación esplácnica también hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, mayor flujo de sangre. Hay mayor flujo de sangre. Entonces, la circulación se hace más hiperdinámica, más rápida. Se llama circulación hiperdinámica, hiperdinamica. ¿Quién es el responsable? El óxido nítrico. El óxido nítrico, por un lado. Y por otra parte, como hemos dicho, hay una alteración estructural dentro del hígado, pero también hay una alteración que hace que los sinusoides hepáticos estén constritos. Hay vasoconstricción intrahepática, que también evita el flujo venoso portal. ¿Pero de quién depende? De la endotelina 1. Miren, hay fibrosis, pero también hay vasoconstricción. ¿Qué hace la vasoconstricción? ¿Qué hace que el flujo venoso portal esté alterado? La endotelina. ¿Ya? ¿Qué hace que llegue mayor sangre? El óxido nítrico. Por eso hemos dicho, hipertensión portal es igual a resistencia por flujo venoso. ¿No? Flujo venoso por resistencia. Entonces, como llega mayor flujo venoso, fruto de esta vasodilatación arterial sistémica, fruto del óxido nítrico, además hay una resistencia en el parénquima, también no solamente estructural, sino también funcional, vascular por la endotelina, hay hipertensión portal. Ya, esa es la explicación de la hipertensión portal. Por lo tanto, vamos a tener esto, chicos, ¿no? Mayor liberación de óxido nítrico, mayor vasodilatación, mayor vasodilatación sistémica o hipertensión portal. Y si hay hipertensión portal, ¿qué va a pasar con sus afluentes? Como he dicho, acá confluye la vena mesentérica superior, ¿no ven? La vena esplénica, la esplénica, la gástrica, todas las complicaciones que tienen que ver con el hígado. ¿Cuáles son? Las varices esofágico-gástricas, ya tienen ustedes hemorragia por hipertensión portal, por estas varices esofágico-gástricas. El hígado que está llegando acá por la vena porta, está llegando todo su curso para llegar a la vena porta y el hígado. Entonces también se retorna el hígado, se redistribuye ese flujo sanguíneo desde el vaso y el vaso crece. El vaso tiene esplenomegalia por redistribución de flujo sanguíneo. Y hemos dicho, por ejemplo, este esplenomegalia tiene otra explicación porque esto me va a ocasionar anemia, pancitopenia por secuestro esplénico. Todo bajo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Entonces, ¿tiene secuestro esplénico? Sí, eso ocasiona pancitopenia por esplenomegalia. Por ejemplo, aquí viene la vena mesentérica inferior. Pero la vena mesentérica inferior tiene que ver con las venas rectales. Es la que va a llegar hasta las venas rectales. Y este paciente es lógico que tiene hemorragia variceal, o sea, por varios hemorroides. ¿Por qué? Porque también están congestionados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vena umbilical? Se recanaliza. Como se recanaliza, ustedes van a tener situación en cabeza de nebulosa por recanalización de la vena umbilical. Ustedes tienen que explicarse por qué de todo. ¿Por qué hay esto, doctor? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay esto? Tienen que explicarse para poder comunicar. Se pregunta por qué se produce las lesiones de la cabeza nebulosa por recanalización de la vena umbilical, es fruto de una hipertensión total. Porque está redistribución del flujo, o cuando la hipertensión portal es mayor a 12, 10 milímetros es significativo. Entonces, por eso se produce el signo de medusa, se produce los hemorroides, las varices, ¿no? Por redistribución del flujo venoso por hipertensión portal, ¿ya? Por hipertensión portal. Bueno, hemos dicho esto también, les explico en el cuadrito que hay disminución cerebro-cardíaca, pero también aumento de sistemas de angiotensión y sistema nervioso, ¿no? Y al final hay que tener mucho cuidado, es que todo el paciente en estadio terminal que tiene así, siempre está infectado, siempre está infectado. ¿Por qué? Porque tiene translocación bacteriana, ¿no? Como hay el aumento de la permeabilidad, está vasodilatado, va a haber translocación y el líquido se infecta. Entonces, un paciente con cirrosis, ¿cuáles son las complicaciones? A ver, insuficiencia hepatocelular, hipertensión portal, varices, índices, hipomeglia, hiperemia, hemorragia, encefalopatía hepática. Eso ya nosotros decimos son complicaciones agudas, son descompensaciones agudas de un paciente con una enfermedad hepática de la garganta, que ya es de un estadio cirrótico, ¿no? Un estadio avanzado de la hepática. Entonces ya tiene todas estas complicaciones. Y lo que nosotros más lamentablemente tenemos que empezar a manejar las complicaciones, ¿no? La encefalopatía, la hemorragia, y eso vamos a ver más adelante. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Esa es la fisiopatología. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo ustedes en su práctica pueden hacer el diagnóstico de una enfermedad hepática? ¿Ya? Vamos a ver primero, pasos con pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cuál es el paso 1? La historia. Siempre es fundamental la historia. Si el paciente tiene ictericia, ¿qué tiene? O tiene un problema en el hígado o tiene un problema en la vía biliar. Listo. Un paciente de la tercera edad, no hay más. No es vía biliar o es hígado, lo voy a estudiar. Pero algo relacionado tiene. Si el paciente viene así, ¿no? Entonces los antecedentes son fundamentales, chicos. El consumo de drogas, tabacos, tóxicos. Y últimamente, los medicamentos que tienen que ver con la medicina tradicional. Dice la herbolaria. Ahora dicen Gili, pero ya son, digamos, hepatotoxicidad por medicamentos tradicionales, ¿ya? Medicamentos que utilizan en la medicina tradicional. Entonces, eso también hay que indagar. Alcohol, drogas, tóxicos, porque les repito, tengo que llevar a la cama, tengo que llevar al origen, a la etiología. Es preguntando, ¿no? Con el clínico actual, no te viene por descompensaciones agudas, ¿no? Lo más importante es el examen físico. ¿Qué me va a ayudar? Depende del estadio, ¿no? Depende del estadio. ¿Puede encontrar todo esto? Probablemente sí, un estadio terminado, probablemente encuentre todo esto, ¿no? No es hepatomegalia, ¿no? Eso sería una hepatitis tóxica medicamentosa. Eso sí, una hepatitis tóxica. Porque hay falla hepática aguda sobre crónica. O sea, el paciente tiene una enfermedad crónica, pero sobre esa enfermedad crónica ha hecho falla hepática, ha hecho una falla hepática aguda. Es decir, resulta que él tenía una enfermedad de la garganta y de repente se le ocurrió tomar bebidas durante una semana. Tiene una hepatitis aguda, pero de tipo alcohólica, con disfunción multiorgánica. Entonces, ¿qué ha hecho? Una falla hepática aguda sobre crónica. A eso se llama. ¿Ya? Pero es bueno que lo conozcan, ya no vamos a entrar en detalle, pero es bueno que lo conozcan. Pero ustedes lo que tienen que identificar, estos signos. ¿Tiene signos de hepatopatía crónica el paciente o no las tiene? Con suerte la vamos a identificar. Tiene psicosis colateral, ¿no? Tiene un mal estado nutricional, tiene ictericia, o el paciente ya está con alteración neurológica, encefalopatía, asterixis, porfía hipotenar, eritema palmar. Ustedes ya no van a poder identificar, ¿no? Si tiene o no tiene signos de hepatopatía, eso es muy importante, ¿ya? ¿Tiene o no tiene? Usted depende del estadio.
Depende. Puede que usted diga, tengas algunos signos. ¿Cómo estaría pensado si va a encontrar todo? ¿No? Todo ahí. El segundo paso, y esto es fundamental, el diagnóstico definitivo o el gold estándar, si ustedes quieren, para el diagnóstico de cirrosis, ¿ya? Es la biopsia. La biopsia me va a decir, doctor, sí tiene datos de fibrosis. No solamente eso, se puede identificar la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Es autoinmune o no es autoinmune? ¿Ya? Entonces, hay características histológicas, por ejemplo, una de las patologías. Entonces, la histología es el core estándar para el diagnóstico de primera etapa. Pero no siempre la hacemos, a ver, no siempre. Por ejemplo, en el hospital, de todos los pacientes con hepatopenia crónica, el 90% son por alcohol. Si es que es por el alcohol, está en un estadio de leche, pero la cirrosis ya lo identifica por clínica, por ecografía, por estado de por todo. La endoscopía tiene varios. He hecho diagnóstico de cirrosis. Ya sé que la causa es el alcohol. ¿Será conveniente biopsiarlo? ¿Qué dice? No, ya tengo la causa, porque yo quería identificar la causa, pero si el paciente tiene ese antecedente enólico importante de larga data, que se llama de 4 a 40, 60 gramos al día, ya tienes antecedente enólico. Ya no me ya no. Ahora, cuando hay duda en el diagnóstico, por ejemplo, yo tengo una paciente con ictericia, le decía, ¿han hecho una colegiografía? Nada. La biopsia, pucha, la ecografía no nada, el paciente seguía con ictericia, parecía que estuviera hemolizando, pero no había datos de hemólisis, tipo autoinmune, no había datos de hemólisis. Y dijimos, no, necesitamos biopsia. ¿Ya? Y la biopsia es decir, es una hepatitis autoinmune. Claro, ¿por qué es importante? Porque el tratamiento es diferente, ¿no? Le voy a dar corticoides, le voy a dar inmunosupresor, porque es autoinmune la causa. Si yo controlo la causa, voy a controlar las complicaciones. No va a hacer las complicaciones, o no va a evolucionar. Entonces, en esos casos se impone la biopsia. Cuando hay duda en el diagnóstico, la biopsia es fundamental. Bueno, entonces vamos a ver, siempre se hace, se recomienda hacer, vamos a hacer sumas de varios, eso se llama conjunto, para hacer un diagnóstico. Vamos a ver las alteraciones laboratoriales, las alteraciones ecográficas, endoscópicas, que nos van a hacer llegar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, ustedes van a quedar un paciente con laboratorio, ¿ya? Vamos a ver lo básico. ¿Qué es lo que podría ver en su paciente? ¿Qué va a ver en su paciente con enfermedad hepática? ¿Habrá anemia o no? Sí. Hemos estudiado avanzado de la enfermedad. Los ojos están bajos. Inclusive, si dice que no ha sangrado, no ha sangrado en ningún momento, no tiene anemia, no sangró, pero tiene anemia. ¿Ya? Tiene las plaquetas, los blancos bajos. Como he dicho, el hígado sintetiza también. El hígado sintetiza o la trombocitopenia. Este es un marcador importante. Mientras más bajo está la trombocitopenia, que significa que hay mayor secuestro esplénico, es probable que haya por esplenomegalia. Entonces disminuye, en un estadio avanzado de la enfermedad, las tres cosas, ¿no? Son rojos, blancos y plaquetas. Los tres disminuyen. Eso se llama pancitopenia. Pero es por secuestro esplénico, es por esplenomegalia, es por hipertensión portal. El perfil de hemostasia, ¿está prolongado? Sí. Por ejemplo, esta mañana veíamos en la consulta, le decía uno de los chicos, a ver, este perfil de hemostasia es de 70%, una paciente de sexo femenino que ha venido por dolor torácico, ¿ya? Y resulta que no tenía más nada. Le pedimos un laboratorio. Ella tenía un antecedente de que en España le habían hecho un procedimiento, querían tomarle algo de cateterismo, pero no sabía especificar al señor en los casos de curso qué fue. Resulta que su TP estaba del 72%. Para una paciente de 42 años, un TP de 72%, ¿qué creen que les parece? ¿Normal? Lo normal es de 70 a 100%, pero está al 72%. Está dentro de parámetro, pero ya no es tan normal. Ella debía tener 100%, o sea, no. Entonces, el TP, solo el mirar el TP, chicos, les ayuda en el diagnóstico. Tres cosas pueden ser el diagnóstico cuando vean el TP prolongado.
o es problema de síntesis, el hígado no está sintetizando factor de coagulación. 2, hay problema en la vía biliar o problema de absorción porque no se están absorbiendo vitaminas liposolubles que tienen que ver con la vitamina K, o el paciente tiene infección o sepsis. Solamente con ver el test te puedo decir, este paciente tiene esto. ¿No? O sea, esa paciente solo su tiempo prolongado. Entonces empieza a contar un poquito, sí doctor, tengo este problema en el hígado, me han dicho que tengo algo, pero no hay nada. Le hemos hecho ya una ecografía, la ecografía nos dice, doctor, parece haber bordes irregulares, algo lobulados. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que estudiar. Tiene una enfermedad hepática que yo debo estudiar. Pero miren, un solo laboratorio me ha dicho que algo está pasando. No tiene ictericia. Son proteínas normales, función renal, todo normal. Solo el beta por humano. Entonces, a eso que voy a pedir albúmina, ¿no? Si albúmina ahí hay problemas de síntesis, hay problemas hepáticos. Se va a empezar a trabajar el hígado. Y esa paciente es probable que requiera biopsia. Es probable que requiera biopsia. Es joven, de 43 años. Hemos dicho, en las mujeres, por alguna razón, las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes. Las autoinmunes, las colangitis, hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, todas son muy frecuentes. Y siempre las biopsiamos y siempre encontramos a veces, en esos casos medio raritos, en las mujeres, eso no es. Proteinograma y por problemas de síntesis, ¿no? Electrolitos, la hiponatremia. Este es un marcador. Si el sodio baja, ¿por qué? Porque el paciente se acumula mucho líquido, esta es una hiponatremia dilucional. Mientras más líquido se diluye el sodio, entonces baja por hiponatremia dilucional. Pero todo esto depende de la evolución, depende del tiempo de evolución. ¿A qué es importante esto del perfil hepático? En enfermedad hepática ustedes tienen que saber interpretar un perfil hepático. Si no saben interpretar, están chao. Primero, vamos a ir paso por paso. Lo primero, las transaminasas. ¿No? El perfil hepático está TGP, las transaminasas. Estas son enzimas, chicos, de daño hepático agudo. Cualquier cosa que me dañe el hígado, una hepatitis viral, tóxica, medicamentosa, isquémica, agudo, lo primero que ve me altera las transaminasas. Se disparan. 500, 1000, 5000, 10.000. Su paciente con hepatitis viral tipo A, pues no tiene ictericia en la primera semana, va a tener a partir de la segunda semana ictericia. Cuando tiene ictericia, es decir, es hepatitis, pero antes ya tenía el paciente una semana antes, con una fase prodrómica, y ya de manifestación clínica, tiene náuseas, vómitos, incoherencia, más nada, chico. Pero si ustedes le piden sus transaminasas, estas están alteradas. ¿Ya? Entonces, estas enzimas, las transaminasas, son enzimas de daño hepático agudo. Entonces, como ustedes vean que está alterado esto, arriba de 500.000, tiene alguna enfermedad hepática aguda. Hay agudo. Pero lo primero, cuando está sospechando de hepatitis, piden las transaminasas y fíjense primero esto. Estos se suben directamente así. 500.000 chicos, se suben 10.000, 5.000. El paciente hepatitis viral, ¿sí? ¿Cuántas transaminasas? Está en 1000, doctor, la TGP está en 1500. Hay una hepatitis viral. Es una hepatitis aguda viral. Esta enfermedad viral está haciendo o una lesión hepática aguda del hígado, obviamente, ¿no? Pero que está haciendo que se eleven estas transaminasas. Entonces, siempre vean transaminasas. Esto, piensen que el paciente le está indicando daño hepatocelular agudo. ¿Ya? Nunca solo. De estas dos, siempre les preguntan, ¿cuál es la específica del hígado? La TGP. Es la que se sintetiza específicamente el hígado. Es específica, esa es la que se altera más. La TGO se sintetiza en el músculo, si no en el cerebro, no es tan específica. Pero en el caso del, digamos, cuando la TGO es alcohólica, hay inversión de esta relación. Normalmente la TGO se sube 3 a 2, la relación. Hay más TGO que TGP. Cuando dice inversión de esa relación, es etiología alcohólica. Ya he hecho el diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno quiere interpretar, quiero ayudarme con esta prueba, cuando los valores de estas transaminasas son menores a 500, es probablemente que sea un secundario de una enfermedad hepática crónica. En muchos pacientes no sube más de 100, 20, 30, 50, porque no hay un daño hepático agudo, el daño hepático es crónico, entonces esto no se altera. ¿Ya? Son muy sensibles estas enzimas, por si enzimas, aminotransferasas, se eleva muy rapidito, pero en cuadros agudos. Cuando es mayor a 500, chicos, hay daño viral, tóxico, lo que ustedes quieran.
La otra prueba que ustedes tienen que saber, hemos dicho, las pruebas de lesión es la 1. 2 son las pruebas de síntesis. ¿Ya? Aquí yo voy a evaluar si el hígado sintetiza o no sintetiza. Lo mismo que ese paciente decía. La TP prolongada me llamó la atención, pero me faltaba la albúmina. Si las dos están alteradas, ya he hecho diagnóstico. El problema es el hígado. ¿Ya? El problema, tengo un problema en el hígado que debo estudiar. Pues siempre de la mano. Tiempo de protomina, vamos a ver, y albúmina. La albúmina es fundamental. Pero hay una cosa que cuidado que confunde. ¿Ya? Estos son sus valores, fotocínico. Sabemos de que la presión acuática del plasma depende de esta albúmina, mantiene el líquido ahí en el vascular, ¿no? Y esta es la cantidad diaria que digo, 10.5 gramos de albúmina es fundamental. ¿Ya? Pero ojo, dice, la albúmina disminuye en pacientes con cirrosis avanzada secundaria a disminución por síntesis. Su vida media es lo importante. Cuando hay una falla hepática aguda, las trascendidas pueden estar altas, pero los tiempos se prolongan. ¿Ya? Si el paciente se ha consumido, digamos, más de 10 gramos de paracetamol, va a ser una falla hepática aguda, ¿no? Porque el paracetamol es hepatotóxico. Pero esta no se va a alterar, alguna. Pero sí se va a alterar el tiempo de protomina. Ese se va a disparar. ¿Ya? Este no, ¿por qué? Por su vida media. En la sangre está circulando 14 a 21 días. O sea, por esta vida media larga, esta no sale. Pero sí en una hepatopatía crónica, sí. Por lo tanto, no es un buen indicador para disfunción hepática aguda. No me sirve. Me sirve para disfunción hepática crónica. No se confunda, ¿ya? Prueba de síntesis, vida media, por su vida media, no me sirve. Ojo, eso lo voy a preguntar en el examen, no tanto. Fácil, está, ¿no? Tiempo de protomina, hemos dicho todo. Entonces, dentro de las pruebas de síntesis, sobre todo se hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Este es su porcentaje, se metemos en segundos, se envían en INR o porcentaje actividad. No quiero más básico eso, ¿no? 75% es más activo, ¿no? Perfecto. Todos los factores son todos factores de coagulación dependientes de vitamina K o vitamina K dependiente, ¿no? A través de ahí, el hígado lo va a sintetizar. ¿Ya? El principal insumo, ¿no?, para que sintetice factores de coagulación, ¿cuál es? La vitamina K. Si no hay vitamina K, no se sintetiza el factor de coagulación. Ojo. Entonces se quiere vitamina K. Esto es muy, muy importante. ¿Ya? Entonces hay que ver si el tiempo está prolongado, déficit de absorción de vitamina K. Está cuadriculante, mala absorción, cualidad crónica. El tiempo de protomina sí es un indicador confiable de falla hepática aguda. Este sí se va a disparar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el factor de coagulación tiene una vida muy cortita, 12 horas, 4 o 6 horas. Entonces, sí, falla hepática aguda, este se dispara. ¿Ya? Entonces, el tiempo de protomina constituye un marcador de severidad y pronóstico de falla hepática aguda. Entonces, tenemos pruebas, de lesión y daño hepático. Tenemos pruebas de síntesis y estas pruebas de colestasis ustedes ya las conocen, ¿no? El perfil mixto, objetivo, colestásico y mixto, ya la conocen. Entonces, esas tres pruebas o sí las tienen que saber como médicos generales. Tienen que saber interpretar, porque tienen que interpretar un hepatograma. De ahí depende el diagnóstico o el manejo de los pacientes. Un perfil hepático es fundamental. Bueno, si yo le hago una ecografía a este paciente, ¿cómo va a estar su hígado? Como todos los pacientes con enfermedades renal crónica también, ¿no? Los riñones pequeñitos, hiperhipogénicos, pierde su relación crónico-medular, igual, ¿no? Entonces, igual acá empiezan a disminuir de tamaño. Pues el hígado se hace por temas fibróticos, empieza a disminuir de tamaño, sus botes se hacen globulares, anuncios globulados, hay hiperecogenicidad del parénquima, entonces hay hígado de fibrosis hepática. Entonces la ecografía nos va a ir a eso, ¿no? Pero además la ecografía nos va a dar algunos datos indirectos de hipertensión portal. Te dice esplenomegalia y ascitis. Y te lo colocan abajo, ¿no? Como datos indirectos de hipertensión portal. Esplenomegalia y ascitis. Te dice que ya tiene hipertensión portal, ¿no? O la cistosis. Estos están los diagnósticos y las complicaciones también. Entonces, para ver si en un estadio inicial, al comienzo, en un estadio compensado, siempre pedimos una elastografía.
¿ya? Eso es para ver rigidez hepática. Eso se llama el triboscan, ¿ya? Y cuando está en F4 o 5, ¿no? Podemos ver la rigidez en base a esas ondas que ocurren. Vamos a la rigidez hepática. No se llama respiratoria o de transición o fibroscan. Se eliminan decibelios y todo lo demás. Pero esto es para ver si sí zoonosis, ¿no? Cuando el diagnóstico no es concluyente. Cuando es concluyente no necesita hacer ya ecografía, porque ya has hecho el diagnóstico. Entonces, si yo necesito hacer endoscopía, sí. ¿No? Porque un paciente, ese paciente que le hemos hecho hoy día, oh, ya tengo datos, yo voy a ver si en la endoscopía hay algo. Si en la endoscopía me dice, doctor, ¿tiene varices? Entonces por hipertensión. Si no tienes varices, bueno, estaba todavía en hipertensión temprano, es probable que no tenga hipertensión portal. ¿No? Realmente no es todavía este en un estadio avanzado, puede ser estadio 2, como no avanzado de su enfermedad, ¿ya? O B, pero si hay varices, ya está en un estadio B o C de la enfermedad, ¿no? Y de todas las varices no hay, que así como esas varices pueden sangrar, ¿no? Por hipertensión portal. Este paso siempre es importante, chicos, les decía, la causa. Hay que identificar la causa, ¿no? Es importante para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Pues acá nosotros pedimos perfil viral, perfil celíaco, perfil autoinmune, no, perfil autoinmune, perfil celíaco, perfil viral, autoinmune, perfil hepático, para identificar la causa, ¿no? Hay que pedir identificar la causa siempre. El tratamiento de la causa puede repetir con la fibrosis, ¿no? Es importante identificar la causa de la cirrosis, ¿no? Para evitar revertir la fibrosis hepática, es fundamental. Miren, todas estas causas de cirrosis, todo esto te puede llevar, ¿no? Como decimos al principio, todo esto te puede llevar. Bueno, el otro es estratificar. ¿En qué estadio está esta enfermedad? ¿En qué estadio está esta enfermedad? Ahora tenemos las escalas de Aimé y las escalas de, vamos a ver, las escalas de Chai, ¿no? Estas, las de Aimé, normalmente entonces no lo utilizamos en la práctica, pero se utiliza cuando hay la intención de hacer la práctica, ¿ya? Porque miden los niveles de insulina, creatinina y analizador, ¿no? Si está con criterios, no, este paciente es candidato para hacer una terapia, vamos a sacar el criterio de Aimé, ¿no? Si entre 0 a 40, habitualmente se usa valores mayores a 40 como criterio para trasplante. Pero en la práctica, el esquema que sí o sí ustedes tienen que hacer y saber es este. Se le preguntan esto en las residencias, todos los van a preguntar. Se van a procurarse a la residencia, el exterior, he visto que siempre se pregunta esto, ¿no? La escala, estas escalas pronósticas de Chayo, ¿no? Entonces ahí tenemos el Chayo A, B y C, ¿no? Entonces, toman esos parámetros, hay parámetros clínicos y hay parámetros laboratoriales, ¿no? Los parámetros clínicos serían la psicología y la ciencia, ¿no? Y los parámetros laboratoriales, la disciplina, si ustedes se fijan en esas variables, por ejemplo, en un estadio avanzado 3.0, por la bilirrubina, mientras más alta la bilirrubina, la enfermedad está más avanzada. Por ejemplo, mayor a 3. Por ejemplo, la albúmina. Mientras más baja la albúmina, se nos va a 3.5, 5.5, más en esa, porque está predisposición de síntesis, ¿no? La piscina, ¿por qué? Porque no le está desintoxicando, no le está excretando el hígado, porque hay colestasis linda y hepática principalmente, ¿no? Entonces la bilirrubina se sube más, la albúmina empieza a bajar más, y el tipo de promila también se va a pronom, y la línea va subiendo mayor a 2, porque también el hígado no está sintetizando los factores de porción que debe sintetizar. Por tanto, si voy sumando estas variables, va sumando, ¿no? Punto, 2 puntos, de acuerdo a qué valores tiene el paciente, y lo voy clasificando, ¿ya? Ya A, ya B, ya C. Esto es importante para el manejo, ¿no? Porque si está en un Chaya, ¿no? Su sobrevida, por ejemplo, al año es 5%, a los 2 años es 5%, es para buscar pronóstico. Si está en un Chaya C, no. Si sumo los puntos, va a tener un puntaje de 10 a 15 puntos, ¿no? Y ahí seguro que su sobrevida va a disminuir, va a ir del 45% al año y va a disminuir al 35% de los años. Estas escalas pronósticas son muy, muy importantes. Esta especialmente, chicos, es fundamental en la clínica. Si les van a preguntar 100, escala de Chai, A, B y C. El quinto paso es identificar las complicaciones. El paciente tiene sífilis, espontáneas, espontaneidad, hemorragia. Defectos siempre son una historia clínica, laboratorios, imágenes, antes de cuando el paciente viene por
primera vez. Si el paciente viene por primera vez, debo estadificarlo. Lo importante es identificar la causa, estadificarlo e identificar las complicaciones para su manejo. Y a partir de ahí voy a ver eso. Bueno, chicos, vamos a quedar acá y vemos la próxima complicación. ¿Sí? La presentación de páncreas y el supacé, ¿no? Sí, ya lo tiene, ¿no? sí.